reunidos, Padre, para celebrar tu nombre, Padre, para celebrar tu poderoso nombre. Padre, te pedimos que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Que puedas hablar, Señor, a través de ella, Padre, tocar los corazones. Gracias, Padre bueno, por este momento. Te bendigo y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy algo nervioso. Antes que nada agradezco la confianza, ¿no?, por dejarme compartir, ¿no? El Señor me dio esta palabra la semana pasada y después el hermano se me acercó un hermano y me dijo para compartir una meditación acá en el evento, ¿no? Y bueno, lo voy a compartir en San Lucas capítulo 10, versículo 25. El buen samaritano, dice, ¿no? Bueno, en esta palabra el Señor nos habla del propósito reducido, ¿no?, en dos mandamientos muy importantes. Dice, leo, ¿no?, en el nombre de Jesús, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué cosa está escrita en la ley? ¿Cómo lees?, le pregunta, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, dice que toda la ley de los profetas y los 10 mandamientos del Nuevo Testamento se reducen en estos dos mandamientos solamente, ¿no? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sabemos que el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, está escrita la ley que escribió Moisés, y Moisés compartía, ¿no?, se habían contabilizado 613 mandamientos para el pueblo de Israel en aquel momento, en su contexto en Israel, ¿no?, que estaban en el templo. Después vino Jesús, ¿no?, y él dio 10, pero todo se reduce en estos dos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, bueno, seguimos leyendo y dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?, le preguntó, ¿no?, como para confundirlo. Y respondiendo Jesús le da una parábola, ¿no? Y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Bueno, paramos acá un segundo. Dice que un varón bajaba de Jerusalén a Jericó, y en otra versión dice un varón judío, ¿no? Entonces podemos ver que era un varón que estaba bajo la ley, que bajaba de Jerusalén, seguramente venía de alabar al Señor en el templo, venía de entregar su sacrificio, ¿no? Y en el camino de vuelta, que tenía que hacer un camino muy recurrido para los judíos en aquel entonces, que era el camino de Jerusalén a Jericó, dice que Jerusalén estaba situada sobre una montaña, la ciudad, ¿no? Estaba a 900 metros sobre el nivel del mar, y Jericó a 300 metros por debajo del nivel del mar, así que era un camino empinado. Dice que era un camino peligroso donde solían aprovecharse los ladrones para en la noche robar, ¿no? Robar a los judíos que descendían. Entonces, bueno, dice que cayó en manos de los ladrones, que lo despojaron de sus bienes y hiriéndole
y dejándolo medio muerto lo dejaron ahí tirado. Bueno, este varón venía a hacer algo bueno, porque venía de servir a Dios, venía de la iglesia, ¿no? Venía de lo que era la iglesia en aquel momento, que era el templo, venía de alabar al Señor. Y cuando descendía le pasó esto, ¿no? Lo atacaron, lo lastimaron y lo dejaron ahí, medio muerto. Y dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote era un maestro de la ley, alguien que entregaba el sacrificio en el altar, ¿no? Y seguimos leyendo y dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Podemos ver que estos dos miembros de la comunidad judía lo vieron y lo dejaron ahí tirado. Por algún motivo que desconocemos, no extendieron su mano para ayudarlo, ¿no? Quizá porque temieron que al ayudarlo les pase lo mismo. Por algún motivo no lo ayudaron. Y dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, un samaritano pasó por ahí y tuvo misericordia de él, ¿no? Dice, fue movido a misericordia y se acercó e hizo lo que es agradable ante los ojos de Dios. Tuvo piedad de él, ¿no? Sí, yo me imagino, ¿no? Que lo vio, se conmovió, se tiró ahí, sacó de lo que tenía, sacó su aceite, sacó su vinagre, dice acá, y lo sanó, lo curó, le puso unas vendas. Fue y iba en un burro, se despojó de la comodidad de andar en el burro, ¿no? De ir tranquilo, quizás tenía cosas que hacer y a algún lado iba porque estaba haciendo este camino que era tan transitado. Pero él se despojó de sus obligaciones y se encargó de él, lo ayudó, ¿no? Tuvo misericordia. Lo subió en su cabalgadura, me imagino que caminó al lado del burro y lo llevó al mesón. El mesón era un hotel, tipo un hotel se podría decir que era, ¿no? Y allí cuidó de él, dice. Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese, le dice, ¿no? Investigando un poco, 2 denarios era bastante dinero, ¿no? Eran las monedas que usaban ellos. Dice que equivalía a 2 semanas de hospedaje ahí, ¿no? Y de cuidados. O sea que no es que lo cuidó o que simplemente por ahí lo podría haber vendado y bueno, hasta acá llego y ojalá que estés bien y me voy, no. El hombre lo cargó en su burro, gastó de sus bienes, ¿no? Que era caro el aceite, era caro el vinagre, en otra versión dice el vino. Después lo llevó al mesón, lo cuidó toda la noche, atrasó su viaje, ¿no? Y hasta dio de su bolsillo para que lo cuiden. Acá vemos que el varón lo cuidó y lo amó, ¿no? De una forma que uno dice, ¿por qué? Sabemos que los judíos en aquel entonces no se llevaban muy bien con los demás pueblos, ¿no? Extrañamente un judío iba a hacer lo mismo por un samaritano. Mirá, ni entre ellos se ayudaban así, de esta manera, y mucho menos un judío a un samaritano, ¿no? Pero a él no le importó, lo hizo de corazón, ¿no es cierto? Entonces Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el muchacho le responde, ¿no? El maestro de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén a la palabra, ¿no? Esta palabra nos habla, ¿no? Yo lo quería interpretar de esta manera.
al ver al samaritano veo misericordia de Dios. Es un acto digno de un hijo de Dios, ¿no? Y no podía dejar de llevarlo a lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, en Primera de Juan dice... Bueno, hay una palabra en Primera de Juan que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, dice, y todo lo que está hecho fue hecho por Él, dice, ¿no? Y habla de Jesús, o sea que toda la humanidad, toda la vida en la tierra, todo fue hecho por y para Dios. Y aún así, Él vino a la tierra y se sacrificó por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados. O sea que, aunque todo Él sea hecho para el deleite de Él, Él tuvo que venir acá a sufrir y morir por nosotros. Y lo comparaba con lo que hizo este samaritano, ¿no? Porque el samaritano no dudó en despojarse de su comodidad, al igual que Jesús no dudó en despojarse de su divinidad para venir a hacer un sacrificio por nosotros, el único sacrificio, ¿no? Dice en Filipenses 2, ahí lo encuentro. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Lo comparaba con esto, ¿no? Siendo Dios, siendo Jesús igual a Dios, se despojó de su estado de divino, ¿no? Y vino a la tierra y murió por todos nuestros pecados y pagó a precio de sangre, ¿no? Por todos nuestros pecados. Esa es la actitud de este varón, es la que el Señor quiere que tengamos nosotros, ¿no? Con nuestro prójimo. Porque es lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces el Señor no espera menos, ¿no? Bueno, vamos a orar por la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que sea de edificación, Señor, para los corazones de cada hermano. Te doy gracias. Padre, te pido que bendiga, Señor, a continuación esta reunión, este evento, Padre, que bendiga los corazones de cada uno, Señor, y que pueda seguir siendo de edificación, Señor, para todos nosotros, tu palabra, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor. Como estaba diciendo al principio, ¿no? ¿Qué hizo el Señor por nuestra vida? ¿Qué cambió? ¿Qué transformó? Bueno, ahora nos vamos a enterar, ¿bien? Invito a nuestra hermana Noelia, puede estar acercándose Noelia.